Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. Señores y señores, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada de información aquí en Telediario a través de Ecuador TV y Gamavisión. Sean ustedes bienvenidos. Sofía, buenos días. ¿Qué tal, Diana? Muy buenos días. Así es, estamos listas para presentarles los hechos más destacados del país y del mundo. Estos son nuestros titulares. Representantes de las distintas funciones del Estado garantizan total independencia en la investigación a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, acusada de cobros indebidos a un ex colaborador. Continúa el tratamiento de las reformas a la Ley de Comunicación. La ministra del Interior pide eliminar el carácter punitivo de la reglamentación y la gerente de medios públicos considera que se debe crear una ley específica para este sector. Además, se confirma que la osamenta encontrada en una quebrada al norte de Quito no pertenece a la joven quiteña Juliana Campoverde. En cadena también les comentamos que hay expectativa por la cumbre del G20 en Argentina. Se prevé la participación de los gobernantes y principales líderes de Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Japón, Reino Unido y Alemania. Y vamos a revisar ahora la información en detalle. En cadena nacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, habló de varios temas de interés nacional, uno de ellos relacionado con la denuncia en contra de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Escuchemos lo más destacado de su intervención. En el Ecuador existe independencia de funciones, recalcó el jefe de Estado, y será la justicia quien se encargue de procesar las denuncias presentadas contra María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la República. Hoy los jueces y los fiscales deciden a quién investigan o no, a quién acusan y a quién no, sin interferencia ni órdenes desde el Palacio. Que no le corresponde como ejecutivo emitir un juicio en torno a este caso. No puedo ni debo actuar como juez. Hemos creado las condiciones para una justicia independiente. Hizo un llamado a los actores políticos que participarán en las seccionales de 2019 a que lo hagan con espíritu democrático. Son otros tiempos, dijo, y en estos debe reinar el respeto entre ciudadanos. Den ejemplo al país. No caigan en las prácticas politiqueras. Son vicios del pasado. Respetemos la buena fe de nuestra gente. Enseñemos a los jóvenes que la política honesta es el arte de servir a los demás. En materia económica, el mandatario dio cifras de los ciudadanos que a través de la Ley de Reactivación Productiva se acogieron a la remisión tributaria. Más de 251.000 ecuatorianos se han beneficiado de las facilidades de pago que implementamos para que se pongan al día en sus obligaciones. En total, se han gestionado ya $200 millones. Alexis Moncayo, Telediario. Y las funciones del Estado garantizan total independencia para investigar la denuncia contra la segunda mandataria. Dos funcionarios del gobierno, así como la titular del Legislativo, se pronunciaron sobre este tema. Tras insistir en que la denuncia sobre el supuesto cobro de diezmos cuando fue asambleísta no es más que una infamia, la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, habló del supuesto respaldo otorgado por el primer mandatario Lenín Moreno. Y quiero aprovechar y agradecerle al presidente de la República el cariño, respaldo y confianza que el día de hoy me ha manifestado. Lo hizo a pesar de que previo a su conferencia de prensa de 8 minutos de duración, el jefe de Estado había publicado en Twitter la independencia con la que se manejarán ante las acusaciones a Vicuña. Eso fue remarcado este miércoles por el secretario de Comunicación Andrés Michelena, quien insistió que la única conversación entre Moreno y la vicepresidenta fue vía telefónica. El señor presidente no ha tenido reunión personal con la vicepresidenta, ya tuvieron una conversación telefónica. Y es más, nosotros, algunos miembros del gabinete, nos reunimos con la vicepresidenta a expresarle los mensajes del presidente en sí en persona. Por lo cual desde el Ejecutivo se insiste en que su posición sobre el tema se resume en el tuit del presidente. Es decir, que son las instituciones pertinentes las que deberán resolver la situación de la vicepresidenta Vicuña. Que cada uno haga el trabajo que tenga que hacer, no hay cobertura, no hay espíritu de cuerpo, lo que hay es una voluntad de que se esclarezcan las cosas y se sigan los procedimientos. En la Asamblea, en cambio, no se habla de un juicio político, pues
pues la vacancia constitucional no permitiría continuar con la investigación. Sin embargo, una comisión podría hacerse cargo de la denuncia. En la medida de que estos hechos son suscitados cuando ella ejercía su cargo de asambleísta. Los organismos de control, por su parte, prefirieron no pronunciarse. Por lo menos la directora de la Unidad de Análisis Financiero, Diana Salazar, optó por no conversar con los medios de comunicación una vez que salió del evento al cual asistió en la asamblea. Alex Llanos, Telediario. Y en los próximos días la Asamblea conformará una comisión ocasional para que analice la denuncia en contra de la vicepresidenta Vicuña. La tarde de este miércoles, el Consejo de Administración Legislativa se reunió, pero no hubo definiciones en torno al caso de la vicepresidenta Vicuña. Es un tema muy delicado que tiene que ser tratado al más alto nivel. Para los próximos días queda pendiente el convocar a una reunión de jefes de bancada y dar lugar a la integración de una comisión especial que se dedique a este caso en particular. Es urgente que exista un acuerdo político de cómo se va a procesar el problema. Los asambleístas no quieren abstraerse de este nuevo escándalo que ha removido los cimientos de la política. No puede parar el hacer una cirugía mayor a la corrupción. El legislador de Creo, Fabricio Villamar, ya empezó con la recolección de firmas para presentar una solicitud de juicio político en contra de Vicuña. El artículo 129, en su segundo numeral, establece que los delitos de peculado, concusión o cohecho son las causales para poder proceder al enjuiciamiento político. A su criterio, pese a que el supuesto delito se habría ejecutado antes de ejercer el cargo de vicepresidenta, sí existe posibilidad de dar trámite a su iniciativa. La característica de este tipo de delitos que fueron declarados imprescriptibles, la que permite precisamente tener el seguimiento. Aunque para Luis Fernando Torres, el inconveniente surge al existir ausencia de una Corte Constitucional. Durante el tiempo que tome la integración de la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional no podrá instalar una comisión especialísima porque ya existe un juicio político iniciado. Alexis Moncayo, Telediario. Y la defensa de Carlos Bravo, representante de la empresa Gota Azul, solicita entregar correos electrónicos que tendrían información relevante dentro del caso de peculado por presuntas irregularidades en contratos de SECOM. Además, pidió algún tipo de protección para su defendido y su familia. La instrucción fiscal en el caso de peculado, en el que están 8 personas investigadas, entre ellas el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, finalizará este viernes. Sin embargo, el tiempo queda corto con varias diligencias que restan por hacer, señalan los abogados de los vinculados. Hay cierta documentación que por el tiempo no nos va a permitir contradecir aquello que se diga, ¿no? Ahí está el principal problema. Por ejemplo, este lunes la defensa de Carlos Bravo, representante de Gota Azul, empresa que según Fiscalía contrató con SECOM con presuntas irregularidades, entregó ante Fiscalía un escrito en el que expresa su deseo de entregar correos electrónicos con información que contiene datos sensibles, no por ello delictivos, de varios funcionarios públicos que trabajaron en la SECOM e incluso ahora probablemente cumplan funciones como servidores públicos para el actual gobierno, motivo por el cual, preocupado no solo de mi propia seguridad, sino la de mi familia, necesito, previo a la información a entregarse, se me asegura algún tipo de seguridad o protección, también a mis hijos y esposa. El señor Yanes adjuntó cientos de correos, ¿no? Pero según la defensa del señor Carlos Bravo, son correos que no están completos, ¿no? Entonces, la defensa de Carlos Bravo ha adjuntado también unas 600 páginas en correos completos, en donde está la realidad de los hechos, qué personas se reunían. Además, hasta esa fecha se debería receptar el testimonio de Yanes, quien es cooperador eficaz, detallan los abogados. La Corte Nacional ha dado el tiempo de 48 horas para que justifique por qué motivo debe realizarse ante la Cámara de Hetzel y con un psicólogo a la Fiscalía General del Estado. En esta jornada rindió su versión una funcionaria de SECOM quien trabajó con el exsecretario Fernando Alvarado. Para este jueves hará lo propio Ramón Álvarez, quien firmó las actas de entrega-recepción de los productos efectuados por la empresa SATRE. Y para el viernes, último día de instrucción fiscal, se efectuará la extracción de correos entregados por Pablo Yanes. Olga Velasco, Telediario. 6 de la mañana con 9 minutos. En otro tema de la investigación que realiza la Fiscalía por la muerte del general Jorge Gabela, podrían desprenderse otros delitos, según el abogado Ramiro Román. El Ministerio Público solicitó a la UAFE analizar el patrimonio de 50 personas vinculadas a la compra de los helicópteros Drup.
Tras conocerse el informe de la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional, en el que se determinó que la compra de los helicópteros Drup está relacionada al asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela, y en el que se emitieron 10 recomendaciones, el abogado de la familia del general, Ramiro Román, detalló que de la investigación en la Fiscalía se podrían desprender nuevos delitos, puesto que salieron temas importantes como el accionar de la Junta de Defensa Nacional. Tiene que ver con la parte de obtención de documentación sobre por qué se autoriza la compra de armas. Si el medio fuera la compra de unos helicópteros, aquí estamos hablando de más adquisiciones de armas que se van dando ya a $1.000 millones. En el último impulso fiscal que se emitió esta semana, la titular del Ministerio Público, Ruth Palacios, dispuso a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, iniciar una investigación sobre el patrimonio de 50 personas que estuvieron relacionadas con la compra de los helicópteros, entre ellos los exministros de Defensa Wellington Sandoval y Javier Ponce, así como los generales Arturo Espinosa, Rodrigo Boorques, Edison Vargas, Fabián Varela y otros civiles, incluidos representantes de la empresa Sumil, proveedora de los helicópteros. ¿Cómo es posible que la empresa Sumil aparezca ya en Nevada, en Estados Unidos, también apareciendo en paraísos fiscales? Se investiga el tema de la empresa Sumil por la relación que tiene o posiblemente puede tener con el tema de la adquisición de los helicópteros Drup. Mario Pazmiño es parte de la veeduría en el caso. Él señaló que se mantienen continuas reuniones con las autoridades y que están a la espera de la desclasificación de la información de la Secretaría de Inteligencia. Se requiere esta información para ir viendo si es que existe alguna conexión entre algunas instituciones del Estado con relación al tema de Gabela. Finalmente señaló que en enero se espera que venga al Ecuador el perito Roberto Mesa, no para rehacer el tercer producto, sino para otra diligencia pericial relacionada con el tema del asesinato del general Gabela, quien falleció en 2010. Olga Velasco, Telediario. Sin incluir la prueba del polígrafo, fue aprobado el reglamento para la selección del nuevo fiscal. El Consejo Transitorio de Participación también designó a 3 jueces electorales. En la sesión de esta tarde, el Consejo de Participación Ciudadana en pleno aprobó el mandato para el proceso de selección del nuevo fiscal general. Este reglamento no incluye la propuesta de Julio César Trujillo de someter a prueba de confianza o polígrafo a los aspirantes. La prueba del polígrafo debía entenderse como una herramienta exclusivamente que ofrece elementos de credibilidad para conocer a los postulantes, sin que esto sea, bajo ningún concepto, el único mecanismo calificador de la probidad o la idoneidad de los postulantes. En este se establece que en la prueba oral al menos 10 puntos valoren la probidad y honestidad de los postulantes. La comparecencia oral vale 30 puntos, la prueba escrita vale 20 puntos. Y dentro de la prueba, digamos, la comparecencia oral, 10 puntos específicos estarán destinados exclusivamente a valorar condiciones de integridad y probidad. Por otra parte, el Consejo resolvió designar a María de los Ángeles Bone, Ángel Torres y Joaquín Viteri como integrantes del Tribunal Contencioso Electoral. Así, finalmente, el organismo queda completo junto a Arturo Cabrera y Patricia Huaycha. Los 3 nombres salieron de la terna propuesta por la función de transparencia, una vez que ni el Ejecutivo ni el Legislativo enviaron las ternas solicitadas por el transitorio. Este Consejo, de acuerdo a lo que dispuso el Pleno, se remitió las solicitudes para que la función legislativa, la función ejecutiva y la función de transparencia remitan ternas para la designación de jueces encargados del Tribunal Contencioso Electoral. El día y la hora para su posesión está por definirse, como también la selección de los jueces electorales suplentes. Alexis Moncayo, Telediario. 6 de la mañana con 13 minutos. Que el delito contra la honra sea tratado en el ámbito civil es una de las propuestas de reformas a la Ley de Comunicación que realizó la ministra del Interior, María Paula Romo, mientras que la gerente de los medios públicos, Marta Moncayo, propuso crear una normativa que regule el funcionamiento de estos medios de comunicación. 3 puntos de la Ley de Comunicación no son negociables para el gobierno. La política del 1 por 1 en radios, es decir, la difusión del 50% de música nacional, la producción ecuatoriana en pantalla y el 5% de contenido intercultural en los medios. El gobierno para los próximos meses, para el próximo año, está decidido a desarrollar una política pública de fomento cultural y artístico. La ministra del Interior enfatizó que se debe eliminar el carácter punitivo de la ley, al igual que la Supercom como órgano regulador. Fue una herramienta de silencio y de censura y por eso es indispensable que le pongamos velocidad a la reforma de la ley. Señaló que el delito contra la honra debe ser borrado del Código Integral Penal.
que los que hoy son delitos de opinión y están en el Código Penal se trasladen al campo civil. Otra de las propuestas es la diferenciación en la difusión de contenidos. Compartió que desde el Ejecutivo se trabaja en la conformación de un comité interinstitucional de protección para los periodistas. Para que el periodismo, para que la cobertura, para que la información, la comunicación de estos temas que son tan delicados se hagan de manera que garantice información a la comunidad, pero también seguridad para los periodistas. En el seno de la Comisión de Derechos Colectivos, la gerente de Medios Públicos, Marta Moncayo, también hizo observaciones sobre la función de los medios públicos. Servir a la comunidad, no a un gobierno de turno, no hacer proselitismo, no ser utilizados como herramienta. La normativa deberá regular la designación de autoridades en los medios de comunicación públicos. Sea un financiamiento constante y que no esté dependiendo de la voluntad o no del gobierno central. Valeria Villarroel, Telediario. 6 de la mañana con 15 minutos y a pocas horas de que se inicie el debate de la proforma presupuestaria que envió el Ejecutivo, habría consenso entre las bancadas para observar el documento y devolverlo a la presidencia. No habría consenso para aprobar la proforma presupuestaria tal como lo remitió el Ejecutivo a la Asamblea, pero sí existirían los votos necesarios para observar el documento. Para que el Ejecutivo tenga la posibilidad de ajustar las cifras inicialmente enviadas con los acuerdos a los que ha llegado, sobre todo con el sector de educación. 7 serían las recomendaciones principales para la proforma, así lo señala la presidenta Elizabeth Cabezas. Hay algunas recomendaciones en el ámbito de salud, hay algunas recomendaciones en el ámbito agrícola. Conversado con el Ejecutivo y ellos obviamente están en la posibilidad de recoger estas observaciones. Las bancadas de Creo y del Partido Social Cristiano piden que se incluya el último acuerdo con las universidades del país sobre la asignación de recursos. El cálculo por el valor del precio del petróleo, que según la proforma está en 58.29 y que, como lo hemos visto, estos días está alrededor del 48. Y el otro tema es que se están tomando las concesiones como un ingreso permanente que está alrededor de $1.000 millones. Seguimos pensando que la reducción del Estado no ha sido lo suficientemente importante para bajar el costo del gasto corriente. Pero el bloque de la Revolución Ciudadana expresará su preocupación en el Pleno por la reducción de recursos en el sector de la salud. Se deja sin presupuesto los programas de violencia de género, los programas de combate a las drogas, el ámbito de patrimonio y de cultura, un incremento del 9% en ingresos petroleros, que queremos saber si es que se están planteando nuevos pozos en el área intangible. De acuerdo al artículo 103 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para observar la proforma se necesitaría la mayoría absoluta, es decir, 70 votos de los asambleístas. Si esto ocurre, el gobierno tendrá un plazo de 10 días para analizar las observaciones y realizar los cambios, y la proforma regresará a la Asamblea. Nosotros remitiremos este documento al Ejecutivo y una vez que lo tengamos lo conversaríamos. Y para que dichas observaciones puedan ser, acogidas, se necesitarían las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. La sesión para debatir el informe de la Comisión de Desarrollo Económico sobre la proforma presupuestaria de 2019 fue convocada para este jueves a partir de las 10:30. Valeria Villarroel, Telediario. Y el ministro de Energía y Recursos No Renovables, Carlos Pérez, denuncia malestar en empresas mineras y petroleras por la lentitud en el trámite de licencias ambientales. Sobre la explotación petrolera en la parte norte del campo Ispingo, en el Yasuní, aseguró que se actuará según dicta la ley. Y eso implica, lo dijo el ministro de Energía y Recursos No Renovables, no irrumpir en lo que la Constitución y la ley cuida. Esto es, realizar actividad petrolera en la zona más sensible del Parque Nacional Yasuní. Nosotros no vamos a intervenir la zona intangible. La ley no nos permite y no vamos a entrar. Sobre la operación planificada en el campo Ispingo, por ejemplo, se precisó que no se ha pedido modificación alguna de la ley, ni que se otorguen beneficios al margen de lo que establece la normativa. Entonces, estamos cumpliendo con la ley 100%, no estamos pidiendo modificación de la ley en absoluto. Preocupa a esta cartera de Estado la demora en el trámite de licencias ambientales. En el caso del campo Ispingo, se proyecta una producción de 18,000 barriles de crudo diarios, cuyos ingresos están contemplados en el presupuesto del próximo año. Eso es algo que tiene que ser discutido, el presidente tiene que tomar una decisión hasta dónde vamos a ir con todo esto. Organizaciones sociales como la FENOCIN expresa que toda decisión que adopte el gobierno sobre la materia debe sujetarse a estos parámetros.
Nosotros lo que hemos pedido es que se actúe con responsabilidad, ¿no? Hoy más que nunca necesitamos cuidar el medio ambiente, necesitamos dejar un mundo diferente, un mundo que dé a las futuras generaciones estabilidad, ¿no? Porque ahorita con el cambio climático, como estamos con algunos temas, chútica, terrible, ¿no? Para el siguiente año, Ecuador espera una producción de los campos Ispingo, Tiputini y Tambococha de 114.000 barriles de crudo diarios. Javier Ceballos, Telediario. 6 de la mañana con 20 minutos. Cientos de estudiantes de la Universidad de Cuenca bloquearon una de las principales avenidas de la ciudad como medida de presión para solicitar a la Asamblea Nacional el debate urgente del presupuesto para las universidades. El legislativo discutirá el tema hoy jueves. La avenida 12 de abril fue tomada en 2 frentes por estudiantes de la Universidad de Cuenca. Es la segunda ocasión que salen a las calles. Dicen que las dudas se mantienen con respecto a la reforma presupuestaria 2019 en el rubro educación. El día jueves 29 se van a reunir para tratar sobre este tema, pero que sepan que estamos aquí los defensores estudiantiles, saliendo con un mismo puño para defender lo que nosotros creemos que es lo correcto. Que la Universidad de Cuenca, con la propuesta original del Ministerio de Finanzas, recibirá menos dinero, afirman. 9.436.000 con algunos dólares más. Nosotros estamos completamente en contra de que se nos recorte, ya que se nos recortarían becas, infraestructura. Por eso están a la expectativa. El legislativo analizará la proforma. La Asamblea ha llamado para el día de mañana a debatir en el Pleno el tema de la proforma general del Estado, pero hoy necesitamos que esa Asamblea observe la proforma y que envíe con observaciones. Los asambleístas Patricio Donoso y Vilma Andrade son partidarios de realizar observaciones a la proforma y remitirlas al Ejecutivo para que se realicen los cambios con el fin de no afectar al sistema educativo. Mientras, los estudiantes advierten. Hemos establecido que va a haber una movilización permanente. Mientras no tengamos una respuesta clara de la Asamblea, no vamos a dejar de estar aquí, no vamos a dejar de ocupar las calles. César Tacuri Vintimilla, Telediario. 6:21 y frente a la decisión del primer mandatario Lenín Moreno de que el Ministerio de Justicia elabore un informe para dar paso al indulto de la estudiante Sara Velastegui, el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, expresó en su cuenta de Twitter su beneplácito por la decisión presidencial. Velastegui fue detenida el martes 27 de noviembre para cumplir 40 días de prisión luego de que manifestara en su red social supuestos actos de corrupción en la Universidad Técnica de Ambato. 6 de la mañana con 22 minutos. Nos vamos a una pausa. Al regresar continuaremos con más noticias. Así es, quédese con nosotros. Vienen los temas internacionales y los deportes. Es nuestro planeta Tierra. En una generación, lo cambiamos todo. Conquistamos el cielo y la tierra. Nuestro mundo. Le dimos nueva forma. Somos Generación Tierra. Esta semana, de martes a viernes, 19 horas, por Ecuador TV. Las historias continúan y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita la del... Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de la espumilla ahora? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gusta hacer esto? Porque así me gano la vida. 593 Ecuador, todos los sábados a las 19 horas, por Ecuador TV. Espacios y parques para hacer buenos amigos. Canchas deportivas modernas, áreas alegres. En la salud y el deporte, Riobamba primero. Más de 40 parques en Riobamba. Estamos construyendo la ciudad que queremos. Alcaldía de Riobamba. Termine su semana bien informado. Le traemos el resumen noticioso más completo, con la seriedad y calidad que nos caracteriza. Todos los domingos manténgase al tanto de los últimos acontecimientos de Ecuador y el mundo junto a nosotros. Un ritmo
ritmo que está dentro de nuestra historia. Hermoso ser. Son nuestras canciones. Mis ojos llorarán. Define nuestra forma de ser. Tú eres mi amor. Y por supuesto, nuestra voz. Un especial de Esta es mi canción, sobre el pasillo ecuatoriano. Este sábado 20 horas, por Ecuador TV. En tu balcón florido. 6 de la mañana con 25 minutos. Gracias por continuar junto a nosotras. Y atención a esta noticia. Negativo fue el resultado de las pruebas de cotejamiento de ADN que se realizaron a 4 piezas óseas que, según el principal investigado, Jonathan C., correspondían a Juliana Campoverde, joven asesinada en 2012. Que ya basta de mentiras, basta de engaños y que realmente se ponga sus manos o se toque su corazón y diga, y que deje de engañar tanto a las autoridades, se burle del dolor, de mi dolor. Es la reacción de Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde, a la salida del laboratorio de la Fiscalía Provincial de Pichincha, donde este miércoles se dio a conocer el resultado negativo arrojado en las pruebas de cotejamiento de ADN. 2 restos óseos dieron como resultado negativo con el cotejamiento de ADN proporcionado por los padres y dos restos dieron de resultado indeterminado. Dichas pruebas se efectuaron entre las piezas óseas que, según el principal acusado, ahora presentado como cooperador eficaz, Jonathan C., se compararon con las muestras obtenidas de los padres de la joven desaparecida en 2012. Por el momento no hay ningún elemento que nos permita verificar o dar fe de que lo que él ha dicho sea cierto. Jonathan C. se encuentra recluido en el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi y este viernes se le realizará una audiencia de reformulación de cargos. Alex Llanos, Telediario. 6:27 minutos. El Consejo de la Judicatura presentó una política para garantizar la atención a mujeres, niños, niñas y adolescentes. Se declararán como prioritarios los casos de femicidio y violencia contra menores de edad y mujeres. La Judicatura asegura que se incorporará la perspectiva de la víctima y se evaluará a los operadores de justicia para garantizar, por ejemplo, medidas inmediatas de protección en el caso de riesgo contra mujeres, niños y adolescentes. Garantizando los derechos de las niñas, de los niños y adolescentes que son víctimas de violencia sexual, porque ellos requieren, según las garantías que están establecidas en la Constitución, que se haga justicia y que no queden en la impunidad de los hechos que son víctimas. Los jueces serán evaluados permanentemente y serán sancionados si no garantizan la protección de las víctimas. De oficio se inicien los procesos disciplinarios contra los funcionarios judiciales que no atienden estos procesos en el tiempo procesal que la ley dispone. Ella afirma que la justicia no actuó con celeridad en el caso de un delito sexual cometido contra su hija. Espera que por lo menos sean sancionados los jueces que hicieron cumplir una condena de 3 meses a quien debía cumplir 3 años de prisión. Espero que ahora sí lleguemos a un final, de que sancionen a estos jueces corruptos para que nunca más haya impunidad en mi país. En cuanto al hecho de que los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes no prescriban, se ratifica que las denuncias del juzgamiento pueden hacerse aunque sean anteriores a la consulta popular del 4 de febrero. No puede admitirse que prescriban, así sea en el tiempo que fueren cometidos estos abusos. Verónica Rivadeneira, Telediario. Y en Napo, un hombre fue detenido por intento de femicidio y violencia psicológica. El ciudadano tenía armas de fuego en su poder. Los defensores de derechos de la mujer señalan que este no es el único caso. Una mujer no soportó más amenazas por parte de su conviviente y decidió llamar al Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. Denunció a su conviviente, quien fue detenido por violencia intrafamiliar e intento de femicidio. Emitidas medidas cautelares para evitar alguna lesión a su cónyuge. La policía encontró una carabina y un revólver de fabricación artesanal cargada con 4 proyectiles calibre 38 sin percutir en el interior del domicilio. También hallaron 2 cartuchos 9 milímetros.
estamos trabajando incansablemente para disminuir la cantidad de víctimas de femicidio y de violencia intrafamiliar. En la casa de acogida para mujeres que hayan sido violentados sus derechos en Napo, revelan que los niveles de violencia intrafamiliar van en aumento. La coordinadora general de esta entidad, Aleida Alvarado, propone una solución. Debería también modificarse en la ley para que ellos puedan también recibir tratamiento psicológico, porque esto también nos genera un riesgo. Según cifras del Consejo de la Judicatura de Napo, en 2017 y 2018, se registraron 28 denuncias de violencia psicológica. Eso es peor que el misma agresión física, el daño psicológico, porque es irreversible. El Código Orgánico Integral Penal COIF, en su artículo 157, sanciona la violencia psicológica contra la mujer y los miembros del núcleo familiar. Juan Sarmiento, Telediario. Y la labor de la policía al brindar seguridad traspasa fronteras. Con campañas de socialización y consejería, los agentes del orden buscan erradicar la violencia intrafamiliar. Una película nacional que ya se estrena en los cines es el inicio de esta labor. Mira lo que me hiciste. No te preocupes, es normal que mamá y papá peleen. Con el fin de sensibilizar en temas como la violencia intrafamiliar, nace Rescate 303, una producción ecuatoriana basada en hechos de la vida real. La película es cruda, muestra temas que sucedieron, no nos inventamos. Lo que hicimos fue hacer una investigación de cosas que pasaron en el Ecuador, crímenes múltiples, femicidios, suicidios. Y a pesar de ser la poca cantidad de policías, nosotros tenemos una tasa de homicidio bastante baja. Somos el segundo país más bajo de Latinoamérica. El primero es Chile, seguimos nosotros. Bajo la producción del mayor de policía Byron Liger, el film trae un mensaje que impacta en la comunidad y en los miembros de la institución del orden. Una mujer maltratada que tienes que detenerle, llevarlo a la comisaría, ya son las consecuencias de una violencia. Lo que el proyecto busca es atacar las causas. Grabada en la ciudad del Coca, provincia de Orellana, su financiamiento se realizó con el 40% de aporte estatal, mientras el 60% fue inversión de sus creadores. El objetivo es multiplicar este proyecto en territorio que permita restaurar familias a nivel nacional. Como el control del manejo de emociones, la resolución de conflictos, el tema de una comunicación asertiva. Y terminamos con un tema de intervención, tenemos 400 voluntarios a nivel nacional. Sí, tenemos que hacer esa fuerza entre todos, si no vamos a una cultura de seguridad, una cultura de respeto, una cultura de reconocer las maravillas que tenemos, cuidarlas, preservarlas, compartirlas. Mostrar amor en medio de tanto odio nunca lo será. Mariuxi Buenaño, Telediario. En el ámbito internacional hay expectativa por la cumbre del G20 que se desarrollará en Argentina este viernes y sábado. Gobernantes y principales líderes de Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Japón, Reino Unido y Alemania participarán en este encuentro. Cerca de 20.000 efectivos resguardarán la seguridad en Buenos Aires, donde la movilidad estará limitada por cortes en avenidas y accesos, así como por la suspensión de servicios de transporte público. La cita se da en medio de la crisis económica y de la violencia que vive el país en los últimos días. Organizaciones sociales se movilizan desde hoy hasta el viernes en contra de este encuentro. Y continúa en Colombia el paro nacional de 24 horas, la protesta en la que participan estudiantes, docentes, campesinos y centrales obreras de todo el país se da en rechazo a la reforma tributaria y en busca del aumento del presupuesto a la educación. El presidente de Colombia, Iván Duque, advirtió que su gobierno no aceptará la violencia como mecanismo de presión ni el vandalismo como el lenguaje de la protesta social. Hasta el momento, las marchas se desarrollan de manera pacífica. Y a continuación les presentamos un resumen de las noticias internacionales. En Grecia se desarrolla una huelga de 24 horas para exigir al gobierno mejoras salariales y la baja de impuestos. Interrupciones en el transporte público y la paralización de barcos en los puertos son algunas de las medidas tomadas por los trabajadores que buscan una mejoría de los efectos causados por la crisis económica que empezó en 2009 y por la que el Estado griego despidió a trabajadores del sector público, aumentó impuestos y recortó pensiones como parte de su campaña de austeridad.
Los gobiernos de Rusia, Turquía e Irán desarrollan reuniones en Astana, Kazajistán, para discutir una salida política que finalice el conflicto sirio. Las delegaciones de los países analizan la creación de una zona desmilitarizada, el retorno a su país de los refugiados sirios, la reconstrucción del país en su etapa posguerra y el intercambio de presos y rehenes entre autoridades sirias y la oposición. El científico chino He Jiankui y su equipo afirman haber creado los primeros bebés modificados genéticamente. Jiankui utilizó la técnica de edición de genes para mutar un gen y hacer a las pequeñas Lulu y Nana resistentes contra el virus causante del SIDA. Las pequeñas nacieron hace varias semanas y se encuentran en perfecto estado de salud, según lo aseguran sus médicos. Coralía Pérez, Telediario. Y se cumplieron 2 años del accidente del Chapecoense. El 28 de noviembre de 2016, el plantel del club brasileño se dirigía a Colombia para el partido de ida de la final de la Sudamericana, pero el avión se estrelló antes de llegar a su destino. Al cumplirse 2 años de esa lamentable pérdida que enlutó al fútbol sudamericano, los familiares de los 71 muertos siguen buscando justicia, según denuncian desde la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del vuelo del Chapecoense. Todavía no cobraron la indemnización, algo que sí sucedió con los tripulantes que sobrevivieron al accidente. Escuchemos su último festejo previo a este trágico accidente. Vean ustedes, recordar 2 años, cómo pasa el tiempo y también cómo la familia de los jugadores siguen exigiendo justicia. Y bueno, así es, las heridas están abiertas todavía, ¿no? Así es, para conocer un poco más de lo que sucede en el ámbito deportivo, Chobo Álvarez está listo. Ayer se jugaron 2 partidos importantes, Liga con Aucas, Liga vencedor, y Emelec Independiente del Valle, que quedó empate, 0-0. Hola, ¿cómo estás, Diana? Estos resultados son muy importantes. Usted me estaba explicando detrás de cámara lo que significan para cada uno de los equipos. ¿Cómo ¿Qué es lo que se viene? Y para el Emelec quiere saber para el Emelec, ¿Y qué es lo que se ir hasta viene? Guayaquil. El domingo tenemos una final adelantada. Eso es verdad. Liga Emelec, Liga. Si gana Liga, se tomará la primera posición de la tabla a falta de una fecha, y si gana Emelec estaría ya cerrando la etapa a su favor y clasificando a la final, donde se volverá a encontrar con Liga de Quito. Así que estos 2 son los grandes clubes que estarán peleando hasta el final la etapa. Y de esta manera arrancamos los deportes acá en Fanático. Mucho que hablar: Campeonato Nacional, Champions League, Copa Sudamericana, en fin. No te muevas, que se vienen los deportes. Tiempo de deportes en la pantalla de Ecuador TV y arrancamos con lo que sucedió el día de ayer. La 19ª jornada del Campeonato Nacional se jugó entera y con resultados que cambiaron un poco el panorama a falta de 2 fechas para el final. Liga de Quito tenía que conseguir una victoria frente a Aucas, un rival que se le había atascado a lo largo de esta temporada, pero lo logró 3-1 en condición de visitante, con algunas bajas, eso es cierto, consiguió la victoria, pero llegará a la batalla en el Capuel sin Hernán Pellerano, sin Fernando Guerrero, sin Gastón Rodríguez y esperando por la evolución de Franklin Guerra y de su delantero Juan Luis Anangono. Pero por el momento, festejo en Liga por la victoria 3-1. Escuchemos la palabra de Pablo Repeto y de Darío Tempeste, el director técnico de Aucas, luego de la victoria alba. Tuvimos la mala situación de perder 3 puntos importantes. Que haya perdido Macará también nos deja latente esa posibilidad, ¿no? Así que hay que esperar, ahora hay que seguir jugando. Son 2 partidos muy importantes para nosotros, para Macará y para Independiente, en función de que los 3 estamos peleando por, no quedar octavos, ¿no? Así que hoy estamos a un punto. Hay 6 en juego e insisto, Macará tiene que jugar con Independiente, un partido muy complejo. Entre los 2 alguien se va a sacar puntos, así que es relevante el partido que viene. Ya visto que esta fecha se desarrolló de esta forma, lo único que nos queda es tener un buen partido el domingo y poder conseguir puntos que nos permitan conseguir ese objetivo que estamos buscando. Tenés poca recuperación, hay más riesgo, eso no lo digo yo, ¿no? Hay estudios que lo marcan, ¿no? De que vos cuando no tenés un descanso prudencial y jugás en forma consecutiva hay mayores riesgos, más cuando vos no estás acostumbrado, ¿no? Cuando no tenés, porque cuando estás acostumbrado que jugás de esa manera, pasan 3 semanas que vos jugás miércoles, domingo, como que el físico se acostumbra a eso y bueno, y ya ahí tenés
menos posibilidades. Igualmente sí, el riesgo es mayor, y más en canchas que son diferentes, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados, fíjense, en una cancha mucho más rápida que esta cancha es una cancha especial. Otro de los resultados del día de ayer fue una nueva derrota para el Nacional, esta vez en condición de local y ante un rival directo en el tema de evitar la multa por quedarse en los 2 últimos puestos de la tabla acumulada. Frente a Técnico Universitario fue derrota 1-2 ante los de Ambato. Se encienden las alarmas en el Nacional, que ahora respira un poco aliviado porque no hay descenso, si no estaría en problemas en la zona roja. Los hinchas, bueno, no todos, pero varios hinchas del Nacional se reunieron en las afueras del Estadio Olímpico Atahualpa para pedir la salida del presidente Tito Manjarrés. Malos momentos para el cuadro de los Poros Criollos. Venimos a sumar puntos y es lo que estamos haciendo. No voy a cambiar el discurso que vengo diciendo de tener que sumar puntos, de pensar en la segunda etapa y contentos por el plantel, por los jugadores. Tenemos un equipo de jugadores jóvenes que a lo mejor se cambió el entrenador a mitad de ruta, entendieron el mensaje. El rival también juega, es un equipo que viene en levantada, nosotros venimos en bajada y lamentablemente no podemos mantener resultados. Tuvimos chance de gol pero no fuimos contundentes y bueno, otra vez lamentablemente muy tristes y muy amargados porque no pudimos concretar las opciones de gol y ellos tuvieron, sobre todo en el primer tiempo, algunas chances, pero en el segundo tiempo prácticamente en un error nuestro nos convierten el tanto de la victoria y luego nosotros no pudimos revertir el resultado. Independiente del Valle cosechó un empate bastante valioso en su visita al Capuel frente a Emelec, fue 0-0. Ahora Independiente es tercero en la tabla de posiciones, mientras que Emelec no pudo mantener esa distancia que tenía sobre su inmediato perseguidor Liga de Quito de 4 puntos. Ahora solo le saca 2 unidades y este día domingo se juegan una final adelantada en el estadio George Capuel. A continuación, la palabra de Mariano Soso, el técnico de los Eléctricos, y de Ismael Rescalvo, el español director técnico de los Rayados del Valle. Creo que es para estar contentos por lo que vino a hacer Independiente hoy al partido contra un rival, contra un muy buen rival que sabíamos que nos iba a someter y cuando sobre todo las piernas al final del segundo tiempo nos faltaban. Creo que tuvimos madurez, solidez defensiva, no concedimos ningún error y eso al final lo que nos hizo sacar un punto que bueno, no lo consideramos malo, pero creo que por lo que ofreció Independiente en el juego, creo que merecimos los 3 puntos. Lo valioso es la modificación del comportamiento de nuestro equipo en la segunda mitad, donde pudimos abreviar esa distancia o esa distancia en la relación de marca en la zona media. Ellos en el primer tiempo pudieron construir superioridades que nos incomodaron y mucho. Y bueno, pudimos neutralizar al rival y protagonizar como pretendíamos el partido. Creo que tenemos pocos días para preparar ese partido, pero habrá que poner toda la capacidad suficiente y que sentimos que tenemos para realizar un buen diseño, seleccionar los mejores futbolistas para afrontar un partido que tiene su dificultad por el plantel que vamos a enfrentar, independientemente de las ausencias que pueda presentar Liga. Y vamos a revisar cómo está la tabla en esta segunda etapa. Emelec es el puntero, 37 puntos. De cerca le sigue Liga de Quito a falta de 2 fechas con 35. Tercero Independiente, que ha rematado muy bien esta recta final, 32 puntos. Cuarto Delfín, 32 puntos. Ayer goleó Delfín 3-0 a Guayaquil City. Macará se cayó y perdió el día de ayer 1-2 ante Católica y se estancó en la quinta casilla con 32 unidades. Sexto Barcelona, 31 luego de su victoria 2-1 ante el Cuenca. Aucas es séptimo con 29. Católica es octavo con 27. Noveno Técnico Universitario, buena campaña en la segunda etapa con 27 puntos. Décimo Deportivo Cuenca con 20. Onceavo el Nacional con 15 y en la última posición Guayaquil City con 11 unidades. La tabla acumulada luce de la siguiente manera. Liga
es puntero absoluto, 81 puntos. Le sigue Barcelona con 76, Emelec tercero con 74 y Católica con 65, tomándose el último cupo a la Copa Libertadores de América. Quinto Delfín, misma cantidad de puntos, menor gol diferencia. Sexto Independiente del Valle con 63, luchando hasta el final por meterse en la Copa Libertadores. Séptimo Macará con 59 y octavo Aucas con 58. Delfín, Independiente y Macará, cupo asegurado a Copa Sudamericana hasta el momento. Aucas disputará la repesca contra Mushugruna, el campeón de la Serie B. Noveno Deportivo Cuenca, décimo Técnico Universitario, salvándose de la multa por las últimas posiciones. Y los que se salvan del descenso, pero no justamente de esta multa económica, el Nacional, décimo primero y último Guayaquil City con 27 puntos. Seguimos con nuestro fútbol. El día de ayer se conoció que Michael Arroyo no será sancionado de por vida. La Federación Ecuatoriana de Fútbol hizo caso omiso al tema del reglamento. 1 año de sanción para el jugador de Barcelona, mientras que el médico de Barcelona, Gustavo Peralta, 4 años de sanción. La comisión disciplinaria en los casos de dopaje podrá proceder en la forma establecida en el reglamento antidopaje de la FIFA. En base a eso hemos recurrido al reglamento antidopaje de FIFA y se ha procedido a sancionarle al jugador Michael Antonio Arroyo Mina con la suspensión de 1 año de su actividad deportiva en base al artículo 24, numeral 1, literal C. Eso es todo el tiempo que tenemos en deportes. Hoy a las 14 horas, más información en Fanático Edición Central. Se quedan con Eduardo Califé y Primera Impresión. Que tengan un gran día. Gracias por la información a Chobo Álvarez sobre el intenso ámbito deportivo. Gracias también a ustedes, amigas, amigos, por acompañarnos a partir de este momento. Nuestros invitados de hoy en Primera Impresión, Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación. Con él vamos a analizar la reciente encuesta de Ipsos sobre la aprobación presidencial en América Latina, el reconocimiento de los liderazgos latinoamericanos y la calificación sobre ellos por parte de líderes de opinión consultados. Además, estaremos analizando los caminos legales dentro de la investigación a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña con el doctor Gonzalo Silva, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y abogado penalista. Y finalmente, Absalón Campoverde, asambleísta y padre de la joven Juliana Campoverde, desaparecida el 7 de julio del año 2012. Él nos dará a conocer los avances, pero también se pronunciará, hay que decirlo, sobre los retrocesos en torno a la investigación del hecho y las pruebas de ADN a los restos hallados en una quebrada de la ciudad de Quito. Un tema duro y difícil, sobre todo para la familia. Temas y personajes de esta mañana en Primera Impresión. Buenos días. Son las 6 de la mañana con 56 minutos. Gracias, como siempre, por acompañarnos a partir de este momento. Y como siempre, a esta hora recomendamos a ustedes la lectura de Diario El Telégrafo. El Telégrafo, en su primera plana, nos dice: el fiscal pide fecha para testimonio del ex subsecretario en el caso de SECOM. Conozca los detalles sobre esta información en su entrega de hoy de Diario El Telégrafo. Además, El Telégrafo nos informa que las llamadas de call center ya no sorprenderán a los abonados. Los usuarios podrán identificar las llamadas que entren de estos llamados call center, porque las operadoras móviles y las empresas deberán registrar los números de los centros de atención a los usuarios. Y finalmente, el presidente de la República dijo: no debo ni puedo actuar como juez. El gobierno ratifica su independencia ante la denuncia contra la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, quien ayer suspendió la visita que tenía programada a la provincia de Esmeraldas. Estas y otras informaciones esta mañana encuéntrelas en la entrega de Diario El Telégrafo.
Y como lo afirmamos, el presidente Lenín Moreno aclaró la noche de ayer su posición frente al caso que involucra a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña en el presunto cobro de diezmos. De inmediato lo más destacado en la intervención del presidente de la República en una cadena nacional. Se han presentado denuncias contra la señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña. No puedo ni debo actuar como juez. Hemos creado las condiciones para una justicia independiente. Nos ha costado mucho trabajo volver a la institucionalidad. No perdamos el camino avanzado. Hoy los jueces y los fiscales deciden a quién investigan o no, a quién acusan y a quién no, sin interferencia ni órdenes desde el Palacio. Nos hemos acostumbrado, en la vida social, política y familiar, a juzgar y sentenciar a las personas sobre la base de la acusación y a veces del chisme. Y es hora de que dejemos de lado la lógica de la revancha. Dejemos que las instancias correspondientes hagan su trabajo. Ya es hora de que aprendamos a ser objetivos. Esto es transparencia, esto es democracia. La lección para nuestros jóvenes es que seamos los primeros en reconocerlas y respetarlas. Esto fue lo dicho por el presidente de la República ayer. Y la vicepresidenta María Alejandra Vicuña está en el ojo del huracán luego de la denuncia realizada por un ex colaborador por presuntos cobros indebidos por su parte cuando ella era asambleísta. A continuación, algunos pronunciamientos en las últimas horas en torno a este hecho. Múltiples reacciones ha generado en la opinión pública la denuncia contra la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, acusada de ser responsable de cobros indebidos a un ex colaborador cuando se desempeñaba como asambleísta. El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, explicó este miércoles que el presidente Moreno no se ha reunido personalmente con Vicuña. Se haga una conversación telefónica y es más, nosotros, algunos miembros del gabinete, nos reunimos con la vicepresidenta a expresarle los mensajes del presidente en sí en persona. Horas antes, la noche del martes, el presidente Moreno, a través de su cuenta de Twitter, aseveró: hemos creado las condiciones necesarias para una justicia y funciones independientes. Han recaído supuestas acusaciones sobre la vicepresidenta. La institucionalidad creada y las instancias competentes determinarán si existen o no responsabilidades. La fiscal general subrogante confirmó que se realizan ya las diligencias necesarias para recabar la información que consta en la denuncia. No necesariamente una prueba dependiendo el antecedente, lo que sí nos sirve es como una noticia sobre la cual nosotros tenemos que investigar. Para la segunda mandataria, las acusaciones responden a calumnias y contraatacó con una acusación contra Sacbay. Es totalmente inadmisible que esta persona que hasta hace poco no solo solicitaba y hasta exigía cargos públicos, contratos, préstamos de dinero y demás, ahora resulte ser el adalid de la transparencia. Y afirmó quiénes cree que están detrás de la denuncia. Cita textualmente que quien lo llamaba en este contexto de los líos, de los diezmos en la Asamblea Nacional, era precisamente Andrés Páez y lo que él denomina los correístas. Sin embargo, el ex asambleísta y ex candidato a la vicepresidencia Andrés Páez cuestionó la versión de la segunda mandataria y le dijo que por qué razón, si las contribuciones eran para la Alianza Bolivariana Alfarista, se depositaban en su cuenta de ahorros. No hay la excusa de que dejó de ser asambleísta y que ahora es vicepresidenta, como tampoco la fiscalía puede tener la excusa de que ya no es asambleísta. La investigación penal no obstaculiza de ninguna manera el encauzamiento político. Según la denuncia hecha por Ángel Polibio Sacbay, que fuera publicada por Teleamazonas, fue obligado a pagar cuotas a Vicuña. Su denuncia se sustenta en una declaración juramentada que está acompañada por documentos como recibos de depósitos y transferencias bancarias. Néstor Aguilera, Telediario. 7 de la mañana, 2 minutos. Este es el tema. Nuestro invitado, Gonzalo Silva, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, abogado penalista. Buenos días. Gracias por estar aquí. ¿Cuál es el alcance de las acusaciones contra la vicepresidenta, tomando en cuenta su jerarquía, su fuero de corte? ¿Qué deberá ocurrir de aquí en adelante si hablamos de una justicia independiente? Gracias, señor licenciado, por la invitación. Mire, se reseña e informa de que se aperturó ya una investigación previa en contra de la señora vicepresidenta de la República, que se han solicitado determinadas diligencias. Una de ellas, entiendo que está para el día lunes, se recepta la versión del señor denunciante, el señor Sacbay.
Entiendo yo que la señora ministra fiscal también ha dispuesto que se oficie tanto a la Superintendencia de Compañías de Bancos cuanto al CNE a fin de verificar si existen o no cuentas a favor o aperturadas por el movimiento político ABA, ¿cierto? Alianza Bolivariana Alfarista. Así como entiendo yo que se habrá ya dispuesto o se dispondrá en forma inmediata se recepta la versión de la señora vicepresidenta al Banco El Pichincha y al Banco El Machala. Con todos estos elementos de convicción creo que son suficientes para que analice a la señora si es procedente o no una convocatoria. ¿En cuánto tiempo debería pronunciarse la Fiscalía? Eso no puede irse más allá de unos 15 días. No tiene por qué irse más tiempo. Es inmediato. Los bancos con un requerimiento fiscal en 24, 48, 72 horas están entregando toda la información. Sumados a lo que yo le manifiesto, los elementos de convicción que están recuperándose, son 15 días suficientes. ¿Y qué vendrá luego? Si es que la señora fiscal considera de que con los elementos de convicción para ella son suficientes, pues puede solicitar ya a uno de los señores ministros de la Corte Nacional, Sala Penal, para que se señale día y hora en el cual se efectúe la audiencia de formulación de cargos. Si es que los elementos de convicción son los suficientes para la Fiscalía. ¿En qué momento el sistema de justicia deberá pedir a la Asamblea que se pronuncie? Para mi entender, en ninguno. ¿Por qué razón? Porque los hechos que se han denunciado son del año 2011, 2012, 2013, en el que la señora vicepresidenta ejercía en el Congreso Nacional su función como asambleísta, hablemos, ¿cierto? Entonces sí, es verdad que tienen solamente fuero de corte, no inmunidad. ¿Por qué? Porque el artículo 128 de la Constitución es claramente, excepto esto. Cuando dice excepto esto, significa que legislar y emitir opiniones de los legisladores es lo correcto. Esto no es insultar ni tampoco estar inmerso en un delito común, excepto esto. Entonces no hay necesidad de esa petición de parte de la Corte Nacional. Sin embargo, estilan esto de simplemente enviar a que se conozca o no se conozca. ¿Por qué el fuero? Porque los romanos nos enseñaban y decían actor sequitum forum rei, decía, el actor se somete al fuero del reo. Si el fuero del reo, o sea, en este caso, el conocer de la señora vicepresidenta, es la Corte Nacional, porque así lo estipula la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Ley del Consejo Nacional Electoral, y la ley Orgánica de la Función Legislativa, pues tiene que conocer la Corte Nacional. Por esto el fuero, pero no inmunidad. No hay requerimiento. ¿Esto significa que pueden correr en paralelo dos procesos de juzgamiento? El penal va a recorrer mucho más rápido. ¿Por qué? Porque hay otro problema. Hay un vacío en la Constitución de la República en cuanto a los juicios políticos de los vicepresidentes o presidentes de la República, que no dice en funciones. No dice en funciones, es un vacío. Y los únicos que pueden interpretar es la Corte Constitucional. No tenemos Corte Constitucional. Entonces, si vamos por el lado político, pues es un largo trajín que tendrán que presentar, recoger las firmas, ir a la presidencia, al CAL, el CAL admitir si está correcto o no, más pruebas o no pruebas del anuncio que se ha presentado, va a la Corte Constitucional. Pues estamos ya con 3 o 4 meses, a sabiendas de que lo que se dice que la Corte Constitucional estará integrada en la segunda semana del mes de enero del 2019. Entonces, más procedente va a ser el recorrido que la Fiscalía ya inició, ¿no? Según lo que usted está diciendo, podría instaurarse un juicio en firme contra la vicepresidenta por estos temas y por esta denuncia en un lapso no mayor a 3 semanas. Pero por supuesto, no hay necesidad de mucho tiempo. ¿Y en cuánto tiempo se sustanciaría este juicio? Sí, el delito que se está imputando es el delito de concursión, ¿no es cierto? O sea, el elemento moral del delito es el ejecutar lo no debido. ¿Qué es lo no debido? Solicitar, requerir, imponer, ¿no es cierto? Ya. Si esto se demuestra con los elementos de convicción a los que he analizado, considerado exponer, pues la convocatoria de audiencia de formulación de cargos lo hará la fiscal. Y no hay necesidad tampoco, después de que se aperture, de que se conceda o que se solicite a la fiscal a la Corte Nacional, que se le extienda 90 días para la instrucción. ¿Para qué? Si ya está hecho esto. Es un plazo máximo de 15 días a 30 días y es demasiado. Esto es potestativo de la fiscal solicitar y del juez ordenar.
Entonces este juicio podemos tenerlo hasta fines de diciembre o máximo a mediados de enero ya terminado. La parte primaria, ¿no? ¿En qué momento existirían las condiciones y se cumplirían los requisitos para declarar la inhabilidad de la vicepresidenta de la República en este escenario? Bueno, en el campo penal tendría que haber una sentencia, porque la presunción de inocencia, pues esto viene desde la época de la Revolución Francesa, en que primero debe respetarse el principio de inocencia antes que de culpabilidad, y un procesamiento, lo que conoce todo el mundo como debido proceso, que no es otra cosa que las reglas de comportamiento en los procedimientos. Pero esto es diferente, Así como la destitución y la amonestación que el Congreso Nacional lo da con los juicios políticos. Además de esto tenemos la Contraloría. Si es que la Contraloría considera de que pues, se ha faltado la verdad respecto a los informes o a las declaraciones juramentadas, también puede solicitar una destitución. Es decir, estamos frente a tres escenarios que pueden prácticamente en cualquiera de estos estadios haber un pronunciamiento, sin desconocer el principio de inocencia que tiene toda persona. ¿De qué tipo podría ser en el campo de la especulación, evidentemente, y una vez cumplido el debido proceso, la condena, ¿qué dice la normativa? La condena de acuerdo a la sentencia. Correcto, lo que usted manifiesta es correcto. El derecho penal siempre, el derecho penal moderno al que yo me sumo, es restrictivo de determinados derechos simplemente, ¿no es cierto? Es punitivo y sobre todo es reparatorio. Esas son las fases del derecho penal. Entonces, si se dice que estos hechos fueron en el año 2012, el Código Penal del 2012 estaba en vigencia hasta el 10 de agosto del año 2014, en que ingresó el Código Orgánico Integral Penal, ¿no es cierto? Hoy el Código Orgánico Integral Penal estipula una pena de 3 a 5 años. El Código Penal anterior era de 6 meses a 2 años, ¿no es cierto? De 6 meses a 2 años. Por el principio de por el principio de favorabilidad, tanto una pena como una prescripción, el Código anterior, de 6 meses a 2 años, era la sanción para el delito de concusión. Este sería el escenario más benigno al que podría acceder. Que puede ser revisado, sustituido. Había unas disposiciones del artículo 72 y 73 del Código Penal anterior, en los cuales modifican las penas, incluso puede ser sancionada única y exclusivamente, si acaso el hecho amerita, hasta con una multa. Gracias, doctor, por ayudarnos a comprender lo que puede ocurrir en este caso. El doctor Gonzalo Silva, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, abogado penalista, esta mañana sobre el caso de la vicepresidenta de la República. 7 de la mañana, 10 minutos, brevísimo corte. Regresamos con Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación. La Casa Invita, domingo 17:30 por Ecuador TV. Pichincha es producción, emprendimientos, vías seguras, es cultura, gastronomía y tradiciones. Es una provincia con un gran potencial turístico, con hermosos paisajes, con gente cordial y amable. Conoce la gestión que realiza la Prefectura de Pichincha todos los jueves a las 9 de la mañana y su reprise los sábados a las 18:30 en tu noticiero Pichincha Informa. Noticias, política, cultura, actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 21 horas por Ecuador TV.
El informe está listo. Eso es un golazo. Están hablando del partido de ayer. No sé cuánto quedó. Lo que sí sé es que el número 10 se rasura las piernas. Además, tiene un tatuaje en el antebrazo con el nombre de su hijo. Que a mí personalmente no me encanta, pero... ¿Qué? ¿Ustedes no ven el fútbol en HD? Hay detalles que solo ves en HD. Cámbiate al plan HD de CNT y recibe 0 costo de renta e instalación de equipos. CNT. Hola, soy Clever Tigre, el ganador de la inmunidad de esta semana, y les invito todos los viernes a las 12 del día a ver el programa En las Puertas del Horno por Facebook Live de Ecuador TV. Cada noche, no solo traemos la noticia, te traemos a quienes son participantes de la misma. Entrevistas de importancia sobre las coyunturas del momento, investigación, frontalidad, información veraz. Imparcialidad ante los hechos. Si es noticia, está en Telediario. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por Ecuador TV. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Nuestro invitado Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación. Hay algunos temas para abordar con nuestro invitado. Buenos días, gracias por estar aquí. Lo primero es lo primero. La vicepresidenta de la República atraviesa por este proceso de gravísimas acusaciones y el alto riesgo de ser procesada, como nos confirmaba nuestro anterior invitado, el doctor Gonzalo Silva. El presidente de la República acaba de pronunciarse al respecto, insistiendo en que él no puede ni debe actuar como juez y la justicia deberá trabajar de manera independiente. ¿Podemos hablar plenamente de independencia de la justicia en este caso? Bueno, Eduardo, buenos días, gracias por la entrevista. Yo creo que las palabras del presidente han sido muy claras, muy enfáticas. Y estos 18 meses de gestión que hemos tenido al frente del gobierno nos ha permitido decir que existen las condiciones, hay las condiciones, la plena seguridad para que exista una justicia libre, independiente y autónoma. Sin duda, la vicepresidenta ha sido acusada, tiene acusaciones de en firme. Ella ya ha explicado el día lunes a qué se deben estas acusaciones. Y el presidente ha sido muy enfático. Yo creo que eso es un respaldo muy maduro de un presidente, muy maduro, que está sobre cualquier problema que pueda existir, siempre blindando la democracia. Estos 18 meses nos han permitido consolidar justamente la democracia del país y lo que ha hecho el presidente es darle respaldo a las instituciones. En este caso, la vicepresidenta debe explicar y rendir las debidas argumentos necesarios a la justicia para que esto se ventile en la justicia. Y obviamente ya el tema político se lo marcará en la Asamblea Nacional, ¿no? Ahora, hay quienes leen la posición del presidente de otra manera. Afirman que el presidente lo que está es poniendo a la vicepresidenta en manos de la justicia, como si esto no constituyera en el fondo un golpe para el propio gobierno. ¿Usted qué dice? Hay que tomar en cuenta que el nivel de maduración política del país es altísimo. Pasamos de una época donde se señalaba y se acusaba, donde se respaldaba actos de corrupción. Aquí el presidente ha sido muy enfático. La corrupción, venga de donde venga, se tiene que combatir. En este caso hay acusaciones firmes en contra de la vicepresidenta. Hay una justicia que se ha trabajado, que es independiente, que es autónoma, y el presidente ha sido muy enfático. Aquí hay una justicia. Y nosotros, como ecuatorianos, no debemos juzgar, no debemos especular, no debemos señalar con el dedo. Debemos dejar que la justicia haga su trabajo en paz. Y obviamente no habrá ninguna presión del Palacio de Gobierno, ni a favor ni en contra. No habrá ni alguna presión de ninguna autoridad a favor o en contra de la vicepresidenta. Ahora, es un hecho, para concluir con este tema, que ayer circuló profusamente la información respecto de que la asambleísta Sofía Espín, a muy poco de ser destituida en la Asamblea Nacional, blandió el documento que contenía la misma denuncia y advirtió que la vicepresidenta pagaría el precio por su destitución.
Hay que decir, el gobierno ya estaba enterado de esto. De hecho, la asambleísta Jimena Peña afirma haber llamado a la propia vicepresidenta para advertirle. No conozco los pormenores de la oficina de la vicepresidenta. Nosotros nos enteramos del día lunes, como todos los ciudadanos ecuatorianos. El presidente tuvo una llamada telefónica a la vicepresidenta. Pues esta es la vieja práctica de esta política indecente, del chantaje, de la manipulación y de la mentira. Yo creo que hay que valorar mucho el mensaje del presidente de ayer, insisto. El mensaje del presidente tiene una madurez política absoluta, donde no interviene. A pesar de ser de su vicepresidenta, de ser de su gobierno, el presidente deja esto en manos de la justicia. Obviamente en una justicia que hemos trabajado, que en 18 meses ha sabido hacer un trabajo para generar la autonomía y la independencia, que nos falta mucho por hacer como Ecuador, sí, pero son pasos importantes. Aquí el presidente no señala ni acusa a nadie, no es ni debe ser juez de absolutamente de nadie, y obviamente este es un respaldo, no a un funcionario público, no en contra de un funcionario público, este es un respaldo absoluto a la democracia que vivimos y a la democracia que lo ve el resto del mundo. Los 18 meses de trabajo han fortalecido eso, han dado independencia, han dado autonomía, han dado libertad, están dando confianza. Y esa confianza tenemos que mantenerla todos los ecuatorianos con los tratamientos específicos de las funciones específicas. Para concluir, hablando de confianza, esto ya ocurrió con el vicepresidente Jorge Glass, ahora ocurrirá con la vicepresidenta Vicuña. ¿Qué grado de confianza puede tener el país de que el próximo vicepresidente o vicepresidenta no pase por lo mismo? Insisto, no especulemos, Eduardo. Yo creo que la madurez que debemos tener todos los ecuatorianos en este caso es saber manejar las crisis de forma responsable. Aquí hay una acusación en firme, la vicepresidenta tendrá que rendir sus distintos argumentos ante la Fiscalía, ante la Asamblea, y no hacer de esto un show mediático, no hacer de esto un show político, sino realmente iniciar los procesos de maduración política. El presidente en su campaña dijo, vamos a desentar la política. Y creo que las actuaciones del presidente del día lunes, del día de ayer, han sido en ese sentido, a desentar la política, a respaldar la democracia, respaldar la autonomía y la independencia de las funciones del Estado. Lo que usted dice tiene relación con la valoración que se ha dado a conocer de la agencia Ipsos. El presidente del Ecuador lidera junto a sus homólogos de Uruguay y Chile una encuesta sobre imagen favorable. Hay que decir que es una encuesta realizada entre líderes de opinión del continente, es decir, cómo ven los líderes de opinión de la región a los presidentes y los gobiernos de la región. El estudio fue hecho por la empresa Ipsos. Y vamos a revisar precisamente algunos de los datos que esta encuesta contiene. El primero es el ranking comparativo de aprobación de jefes de Estado 2016-2018. No en todos los casos está el dato del año 2016. Pero para efectos de la comparación tenemos el del 2018 y tiene que ver con que el presidente Lenín Moreno se encuentra en tercer lugar de evaluación positiva, luego del presidente del Uruguay, quien tiene el 75%, luego del presidente de Chile, que tiene el 64%, y finalmente el presidente Lenín Moreno, el 59%. ¿A qué atribuye usted esta calificación? Bueno, esto, como usted bien lo dijo, Eduardo, esto es un estudio a líderes de opinión de 14 países, donde se pregunta varios temas, ¿no? Sobre la democracia, sobre la libertad, sobre la confianza, sobre la economía. Y sin duda, lo que nosotros estamos haciendo como Ecuador es muy bien visto y muy bien valorado en el mundo entero, no solo en América Latina. Devolver la democracia, a veces puede ser algo intangible, pero eso es confianza, eso es libertad, eso es responsabilidad. Y obviamente esto se ha traducido en varios pasos en el Ecuador. El presidente Moreno la semana pasada en su cadena del miércoles fue muy enfático y optimista en lo que está pasando en el país. Han crecido, por ejemplo, el tema de inversiones, ha sido el mejor año de casi 15 años. Han crecido por más de 17.000 millones de dólares las inversiones extranjeras. ¿Eso qué significa? Que hay confianza. Existe confianza en el país, existe confianza en su presidente, existe confianza en lo que está pasando en el Ecuador. Y si todos remamos para el mismo barco, lograremos llegar a un buen puerto. Y eso es lo que está haciendo el presidente Moreno. Las inversiones han crecido sosteniblemente, las exportaciones no tradicionales han crecido en el 11%, las ventas internas han crecido en el 12%. Eso demuestra que existe una confianza en el país, que la estamos ganando. Y cómo nos ven a nivel internacional justamente es de esa lógica. Y ha sido
un crecimiento. En el 2017, por ejemplo, el presidente Moreno estaba en el puesto en septiembre, en el puesto 6. En marzo del 2018 estaba en el puesto 4. Hoy, en noviembre del 2018, estaba en el puesto 3. Tenemos ese gráfico, vamos a pedir a nuestro director que por favor lo coloque porque vale la pena verlo y seguir analizándolo. Claro, ha habido 3 estudios de Ipsos. Ipsos es una empresa muy respetable a nivel mundial, tiene sede en 88 países, hace estudios a nivel latinoamericano e iberoamericano. Hizo 3 encuestas, en septiembre, en marzo y en noviembre. Y la escala del presidente ha sido interesante, nos hemos consolidado como país, como gobierno y como presidente, pasar del puesto 6 al puesto 3, tomando en cuenta que tenemos 18 meses de gobierno. Lo normal en un gobierno es un desgaste normal. En este caso, la consolidación del presidente ha sido importante. ¿Y ante qué países tenemos mejor consolidación? Nos ve mejor Perú, nos ve mejor Bolivia, nos ve mejor Colombia. Bolivia, ¿qué espera? Lo que está pasando en Ecuador, un tema de democracia, de libertad, de respeto. Es decir, los líderes de opinión de estos países nos califican de mejor manera. En Colombia igualmente, nuestra lucha contra el narcotráfico ha sido frontal. Lo que ha propuesto el presidente Moreno ha sido frontal, directo y tiene resultados favorables. Con Perú es igual, hay un combate a la corrupción en Perú altísimo, que ha logrado posicionar al presidente Vizcarra también recientemente posicionado, en comparación con los presidentes que tienen más tiempo en el poder. Por ejemplo, Donald Trump, que tiene casi el mismo tiempo de permanencia en el poder, tiene casi solo el 22% de aprobación. Entonces el desgaste de los presidentes es normal. En el caso del presidente Moreno, el desgaste no ha sido efectivo, más bien se ha consolidado su repunte estando en tercer lugar. Ipsos, en el 2015, por ejemplo, hizo una encuesta cuando el señor Correa era presidente del Ecuador. En esa época Ecuador estaba en el puesto número 9. Tenemos también ese gráfico, podríamos a la verlo. Cola con Argentina, con Cristina Fernández, y con Evo Morales, que estaba en el último puesto, y con Peña Nieto. Entonces yo creo que el crecimiento a nivel internacional ha sido importante, la consolidación del país. Nosotros podemos ver en imágenes, esta es una encuesta del 2015 que lo hizo Ipsos. El presidente en esa época, el señor Correa, ocupaba el puesto número 9, a la cola estaba la presidenta de Argentina, luego el presidente de México, Peña Nieto, y luego el presidente Maduro. Y como país hemos madurado, hemos crecido, nos ven mejor, nos ven con democracia, con respeto, con libertad, nos ven con lo que el presidente Moreno está construyendo en esta época, que es generar confianza. Por eso yo creo que las cifras demuestran lo que estamos haciendo. Ahora, hay 2 hechos interesantes que destacar. El primero tiene que ver con el hecho de que algunos de los presidentes bien calificados atraviesan verdaderas tormentas políticas al interior de sus países y de cara a las dificultades o grandes retos y desafíos de su gestión política. Es decir, no necesariamente la valoración positiva se debe a que sean presidentes que gobiernan paraísos de paz, sino todo lo contrario, que gestionan también escenarios complejos. Esa es la primera constatación. Si me permite, la segunda tiene que ver con el hecho de que esta es una encuesta entre líderes de opinión. No es una encuesta interna, no es una valoración interna. En esto puede haber una distancia y de hecho sabemos que la hay. Que no la hay, Eduardo. Por ejemplo, en la encuesta Latinobarómetro que se publicó recién, que es una encuesta también a nivel de América Latina, que son 18 países, en esa encuesta el señor presidente Moreno ocupa el puesto número 4. Con casi el 48% de aprobación. Entonces tenemos los dos polos, el polo de la opinión pública, que genera opinión, y que esa opinión obviamente se irradia en la población, se irradia en sectores importantes, industriales, productivos, políticos, donde el presidente Moreno está ubicado en el tercer puesto, con un crecimiento sostenido del puesto 6 al puesto 3, y la encuesta Latinobarómetro, que se hizo recientemente también hace un par de meses, que ocupa el Ecuador el puesto 4, con casi el 49% de aceptación, con 18 países. Cuando la media, Latinobarómetro consulta al ciudadano, a todos los ciudadanos de América Latina, la media en la región es del 32%. Nosotros estamos sobre la media de América Latina, ubicándonos casi en el 46%. Es decir, que no solo tenemos el polo de opinión pública, Eduardo. Yo creo que los ecuatorianos que tenemos que saber valorar lo que está pasando en el país. Hay otras encuestas, sin embargo, que no afirman esto. Usted responde así a estas encuestas. Por supuesto, hago una comparación. A veces nosotros no valoramos lo que tenemos internamente. Y lo que estamos demostrando es que el mundo nos ve de otra forma.
nosotros estamos generando confianza al mundo. Por eso estamos creciendo en las inversiones. Por eso está la empresa privada siendo un motor. ¿Qué pasa ahora en la economía? El motor del Ecuador es la economía privada. Ya no es la inversión pública, ya no es como fue durante 10 años. El motor de la economía durante 10 años fue la inversión pública. Hoy, luego de 18 meses de gestión, el motor de la economía es el sector privado. De los 100.000 millones de dólares que existen, de todo el Producto Interno Bruto, solo el 25 o el 30% corresponden a la inversión pública, el 70% a la inversión privada. Eso demuestra que hay confianza. Eso demuestra que existe confianza en el país, que los mismos ecuatorianos estamos confiando en el país. ¿Cuál ha sido la política del presidente Moreno? Se han entregado cerca de 10.000 millones de dólares en créditos a los ciudadanos. Es decir, apostamos por usted, por los televidentes, por el emprendimiento, por generar empleo, no por buscar trabajo. Y esto es un proceso que va a mediano y a largo plazo, Eduardo. Y tenemos que, como ecuatorianos, saber cambiar la lógica. Ya no el Estado, el Ecuador y los ciudadanos no dependemos solo del Estado. Dependemos de lo que hagamos nosotros como ciudadanos responsables. Por eso el presidente ha tenido una frase muy enfática: hay que ser corresponsables. No solo esperar que el gobierno de turno resuelva los problemas, sino que ponga las condiciones necesarias para que los ciudadanos podamos hacer el trabajo del día a día. Por eso el presidente Moreno en su discurso de posesión en mayo de 2007 dijo: yo quisiera ser como los presidentes de Europa, que no se notan, que lo único que permite es que fluya, que la ciudadanía camine y que la economía crezca. Y creo que estamos en ese puerto. Obviamente hay condiciones complejas, recibimos un país endeudado, económicamente quebrado, y a pesar de la crisis hemos logrado salir adelante, estamos saliendo adelante. Hay que tener confianza y creo que las encuestas lo demuestran. En Líderes de Opinión nos ranquean como los terceros en América Latina y un crecimiento importante, y la gente también opina lo mismo. Es clave en el tema de la activación y reactivación económica, evidentemente, la confianza en el futuro de parte de los actores económicos, y en ellos, sin duda alguna, es fundamental el mensaje. Y las voces, Eduardo, oficial de la gente que ha venido de afuera. ¿Qué dice Human Rights Watch sobre el Ecuador? Lo único que huele bien en América Latina, lo dijo José Miguel Vivanco, se llama Lenín Moreno. ¿Qué dijo la CIP? ¿Qué dijo el presidente Pence cuando vino? ¿Qué dijo el presidente Vizcarra cuando vino? ¿Qué han dicho varios líderes mundiales sobre Ecuador? Están diciendo eso. Hay un cambio en firme, hay democracia, hay libertad, hay aires de libertad de pensamiento. Y esas son condiciones básicas para lograr generar un país en motor, en desarrollo, en economía. Teníamos tal vez antes un padre rico que nos daba dinero, pero nos ponía muchas condiciones para vivir. Hoy tenemos una situación económica modesta, complicada, pero tenemos un padre que nos da la libertad para pensar, para trabajar, para vestir, para ver y para pensar. Yo creo que eso es importante y eso hay que saber valorar. Son condiciones mínimas para confianza, tranquilidad y una estabilidad democrática del país. Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación, y su lectura de los datos y las cifras de la encuesta Ipsos y del efecto, el impacto del mensaje presidencial en esta etapa. Gracias por aceptar esta invitación. Eduardo, muy amable, gracias. Vamos a dar un giro y vamos a pasar a la tercera temática de esta mañana. Un nuevo episodio en el caso de la desaparición de Juliana Campoverde se hizo público este miércoles. Se descartó que los restos hallados en una quebrada de Quito correspondan a la joven. La investigación continúa. Absalón Campoverde, padre de Juliana, confirmó este miércoles que los exámenes de ADN practicados en el laboratorio de la Fiscalía de Pichincha a restos óseos hallados en una quebrada localizada en el norte de Quito no corresponden a su hija. En diálogo telefónico con Telediario, el también asambleísta aseveró que de las 4 muestras que teníamos, 2 resultaron negativas y las otras 2 indeterminadas. El pasado domingo 11 de noviembre, la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros, DINASED, confirmó el hallazgo de restos humanos que se presumía podían corresponder a la joven desaparecida en el sector de la Biloxi, en el sur de Quito, el 7 de julio de 2012. El hallazgo se dio luego de obtenerse una versión de Jonathan C., pastor evangélico y principal acusado en el caso, quien se encuentra detenido en Latacunga. Las investigaciones determinaron que fue la última persona en tener contacto con la joven.
Daniel Bejar, coordinador jurídico de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, INRED, y uno de los abogados del caso, mediante un comunicado aseveró: no hay nada hasta la fecha que nos diga que la información que proporcionó el pastor sea certera. Por lo tanto, no sabemos hasta el momento dónde está Juliana. Néstor Aguilera, Telediario. Son las 7 de la mañana con 32. Se encuentra con nosotros Absalón Campoverde, asambleísta y padre de la joven Juliana Campoverde, desaparecida el 7 de julio de 2012. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación con toda consideración para usted y para su familia. Quiero hacerle algunas preguntas sobre su opinión y su parecer respecto de este proceso doloroso, difícil, sin duda alguna, de determinación de la verdad en torno al caso de la desaparición de su hija. ¿Cuáles son sus conclusiones respecto de la fallida identificación de los restos? Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Buenos días a los ecuatorianos. En efecto, después de 6 años, 5 meses de la desaparición de mi hija, al final hemos encontrado un poquito de luz. Porque, sinceramente, durante todo este tiempo todo era tinieblas, todo era barrera tras barrera. No quisieron los fiscales anteriores dar respuesta al pedido que nosotros hacíamos como padres, ya que exactamente desde los primeros días indicamos los presuntos responsables. Sin embargo, la primera fiscal, la doctora Eligia Villacrés, hizo caso omiso, se hizo su propia hipótesis y incluso hasta el final decirnos de que ella metía las manos por los pastorcitos, de que ella también era cristiana y que mejor mi hija ya a devolver con algún nieto, se haya ido a la playa o a algún lado. Esas eran las versiones. Eso decía la fiscal. Eso nos dijo la primera fiscal. Resulta, mi estimado Eduardo... Dígame, perdone, ¿esta fiscal todavía es fiscal? Me cuentan que sí, que aún está en funciones. No sé exactamente en qué fiscalía está, pero lo que sí sé es que sigue en funciones. Pero resulta que la actual fiscal, la doctora Mayra Soria, que hay que poner en alto el trabajo de ella, por supuesto apoyada de las autoridades o la policía de DINASED. En el primer cuerpo del expediente del caso de mi hija, ahí encontró todo. Pero la doctora Soria acaba de ser suspendida por 30 días. Eso no, lamentablemente me comunicaron anoche, pero a medida que la noche transcurría y con toda esta preocupación, porque es lamentable que cuando estamos entrando a la etapa final de los 90 días de investigación previa y luego que se viene la etapa del juicio, es lamentable que suceda esto. ¿Qué es lo que pasa? No hay una justificación pública sobre la decisión que se ha tomado, esta suspensión por 30 días, disculpe, contra la fiscal Mayra Soria, pero... De lo que sé es que en la noche... supone? En la noche el Consejo estaba en sesión hasta altas horas de la noche y optaron suspender esta sanción de la fiscal. Yo desconozco los motivos, la verdad no lo sé, pero bueno, al final me dieron la alegría para que la doctora Mayra Soria continúe. Entonces, porque pasaron, hay que decir, para información de nuestra audiencia, 11 fiscales. Por supuesto. Por el caso de su hija. 11 fiscales. 11 fiscales, es insólito, para llegar precisamente a la actuación de la fiscal Soria. Pasan 11 fiscales y llega la doctora Mayra Soria. Y como repito, en el primer cuerpo encuentra todo lo que nosotros habíamos entregado en los primeros días. ¿Por qué no lo hicieron? La negligencia, la irresponsabilidad, no quisieron actuar. En el Ecuador no quieren que haya justicia. ¿O qué es lo que está sucediendo en el la país? negligencia de un fiscal se podría entender, de 2 quizá también, de 3 más difícil, pero finalmente pero no también. De 11. Pero de 11. ¿Qué cree usted que ha habido detrás de todo esto? Definitivamente yo creo que mucha influencia. ¿De quién? Política, posiblemente. ¿Por qué, mi estimado Eduardo? ¿Por qué digo esto? Nosotros como familia tuvimos 6 entrevistas con el expresidente y todo su equipo de trabajo. ¿Y sabe cuáles eran las respuestas? Señor Campoverde, estamos trabajando, estamos en esta lucha, ténganos paciencia, ya mismo lo logramos. Esas eran las palabras. Nunca
nos dieron solución, incluso con los mismos fiscales que llevaban el caso, con el fiscal general, porque ahí estaba todo el equipo de trabajo. Entonces, la ¿cuáles pregunta son sus convicciones en este momento respecto de qué pasó con su hija? Lo que sucede este rato, pues, al momento que el sospechoso se acoge a la cooperación eficaz, que al final nosotros, con el deseo de encontrar a nuestra hija, como padres dijimos, bueno, vea fiscal, nosotros seremos respetuosos del acuerdo al cual usted llegó. No importa lo que la justicia terrenal haga. Quiere un mes, un año o más, lo que quieran. Yo lo que quiero es que me devuelvan mi hija. Eso es todo lo que quiero. Y eso es lo que le hemos pedido al país, a las autoridades de turno. Sin embargo, hasta el momento, como es público también, el día de ayer, pues bueno, ya nos entregaron los resultados del ADN. Eran 4 muestras, mi estimado Eduardo, 4 muestras, de las cuales 2 resultaron negativas y 2 resultaron indeterminadas. Entonces, eso significa que este rato, pues, la se confirma que los restos, evidentemente, no son los de las 2 muestras sí, y de las 2 muestras quedan la duda porque el laboratorio dictamina que están indeterminadas y luego, pues, este rato la fiscal ya tiene el horizonte para poder actuar. Para terminar de entender, de las 4 muestras, 2 confirman que sí sería. No dice que sí, dice indeterminadas. Eso significa que no pudieron rescatar bien el ADN de estas 2 muestras, y de las otras 2 muestras sí está negada. ¿Qué sigue para usted? Lamentablemente esta lucha no va a terminar así. El caso de Juliana no va a quedar en la impunidad, de eso estoy completamente seguro. Vamos a seguir con la misma fuerza, con la misma energía que tuvimos desde el primer día, y yo estoy seguro que esto es cuestión de tiempo. Esto es cuestión de tiempo, estamos en el camino, es cosa de que se actúe de la mejor manera. Y definitivamente el sospechoso, yo creo que este rato nos diga definitivamente la verdad. Ya no hay nada que ocultar, ya no hay nada. Ya en el sábado anterior, hace exactamente 15 días, un poco más, es público también, en el reconocimiento de los hechos lo dijo, y donde la recogió, y lo que pude ver fue el punto final donde demuestra que ahí botó el cuerpo de mi hija. Pero a pesar de todos los esfuerzos que se ha hecho por encontrar, ese es el desenlace, y nosotros continuamos ahí, no vamos a desmayar. Gracias por venir esta mañana, gracias por contarnos esto. Desde aquí seguiremos pendientes, sin duda alguna, sobre este caso doloroso. Gracias a ustedes por la invitación. 7 de la mañana, 40 minutos. Gracias por su sintonía, buenos días. ¿Te has visto la cara en un espejo? Pareces payasa. ¿Así te vas a ir? Conmigo así no vas a salir. Te cambias de ropa. ¿Quién es esa amiga? ¿Qué te crees? No, a mi casa esa mujer no viene. ¿Tu hermano, tu papá? ¿Quiénes son? ¿Qué se creen? ¿Te has encontrado con alguien que te hable así? Eso no es amor, eso no es cuidar, eso no es proteger, eso es violencia. ¿Sabías que 6 de cada 10 mujeres en nuestro país sufren violencia de algún tipo? Háblalo, compártelo, déjate ayudar. Denúncialo, rompe el silencio. Busca la vida que tú mereces. Oculto tras la rutina, escondido en la monotonía, siempre hay algo que me ilumina y está dentro de mi corazón. Es nada más que amor, lo siento en mi corazón. Lo siento con mi corazón.
Historias cotidianas de la realidad latinoamericana. Crónicas, entrevistas y exploración a profundidad de varios temas. América Ahora. Domingo 18:30 por Ecuador TV. Trabajamos para reconstruir nuestro país con esfuerzo y compromiso, cumpliendo así tu voluntad. Ahora, el camino ha comenzado y vamos hacia un futuro para todos. Estamos aquí por ti. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Sabían que hace 40 años la capital del Ecuador fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad? Y no por nada. Quito está lleno de lugares mágicos, comida deliciosa, gente interesante, arte, cultura y además historia. He recorrido esta bella ciudad durante 12 días para festejar con ustedes su patrimonio. La ciudad de Quito me fascina. No te pierdas de esta expedición. En Quito, 4012. ¿Qué más, ve? Ya te he visto en la tele. Todos los sábados a las 20:30, aquí, por Ecuador TV. Acompañarles, amigos y amigas de todo el país, y revisar junto a ustedes las noticias, hechos destacados de Ecuador y el mundo. Les contamos que en el sector de La Alborada, al norte de Guayaquil, se instalan estacionamientos tarifados. Durante todo diciembre se socializará con la comunidad el uso correcto de dispositivos para evitar multas. La Alborada cuenta en la actualidad con 377 espacios tarifados que brindarán un servicio equitativo y cómodo durante el día para parquearse. La zona va a tener un espacio de estacionamiento disponible. Más de una persona puede usar el mismo espacio en el día, no así cuando un vehículo permanece durante largas horas, no siendo beneficioso ni para el usuario que da una vuelta y quiere estacionarse, ni para el sector comercial. Conductores consultados aprueban la medida que, según ellos, ayudará a evitar el desorden que provoca estacionarse en la calle de manera prolongada. Cuando nos cuesta, pues, respetamos las reglas. Creo que esto va a servir para que haya más orden, sí, sobre todo en esta parte de la Alborada. Toda la Alborada es muy traficable y se necesita parqueo. El correcto uso del dispositivo será socializado durante diciembre por personal de la ATM, con el fin de crear una cultura de orden en la urbe. A partir de enero de 2019, este mismo personal se encargará de emitir las respectivas multas. Nosotros damos nuestras rondas, verificamos si... ¿Cuánto tiempo tiene el carro estacionado? ¿Cuánto tiempo tiene, si no ha pagado o se ha excedido el tiempo? Sectores como Urdesa y la Kennedy también cuentan con herramientas de control como esta. Guadalupe Ayoví, Telediario. 7:45. Luego del atentado que sufrieran en octubre varios bienes patrimoniales en la ciudad de Riobamba, las autoridades iniciaron con los trabajos de reparación y limpieza de la pintura. Mientras tanto, la policía aún no da con los vándalos que afectaron estos bienes de la ciudad. Iniciaron las tareas de reparación de la pileta del Parque Maldonado, de la fachada de la catedral y de las paredes de la casona municipal. Estos bienes patrimoniales sufrieron un atentado el pasado 9 de octubre, cuando fueron rociadas de pintura. En este momento ya está en un proceso de recuperación, una vez que la Fiscalía ha hecho sus respectivos peritajes para, lógicamente, realizar las investigaciones correspondientes dentro del tema legal. El Cabildo riobambeño invertirá $15.000 como valor referencial en la recuperación de estos bienes. Pero sí requiere de un procedimiento delicado, técnico, apropiado. De acuerdo a la ley de patrimonio, los responsables de dañar los bienes deberán cubrir los gastos de reposición y reparación. Pasan a ser parte de los rubros que tendrán que ser recuperados. Sin embargo, existe un problema en la reparación de la catedral, pues la fachada es de piedra y la pintura se encuentra filtrada entre las porosidades. En donde dentro de esas molduras se ingresa la pintura, pues se toca dar ciertos tratamientos porque no hay como ponerle lija o cepillo de alambre. La ciudadanía espera que la reparación sea íntegra y no queden vestigios de los daños ocasionados a los bienes de la ciudad. Para Telediario, Gonzalo Parra.
7:47. Hoy es jueves de emprendedores y por eso vamos a hacer contacto con César García, que nos cuenta la historia de un artista que se dedica a construir barcos a escala en su pequeño taller ubicado en el sector de Guájalo, al sur de la ciudad. César, saludos, muy buenos días. Bueno, queremos conocer el trabajo que hacen las manos de este artesano. ¿Qué tal, Sofía? Muy buenos días, amigos de Telediario. Estamos frente a un gran artista acá en Atocha Arte, como se nombra este taller, en donde se crean estos barcos a escala realmente extraordinarios. El modelismo naval, así es el nombre técnico del trabajo que está haciendo. Si ustedes pueden apreciar acá, estamos viendo uno de los ejemplares que ha realizado Fernando Navarrete, nuestro emprendedor del día de hoy. Realmente los detalles, toda la investigación que está detrás de cada una de sus obras es realmente extraordinaria. Voy rápidamente a conversar con él un poquito al respecto justamente de este barco. Fernando, buenos días. Cuéntame, esta obra que estamos observando ahí, ¿a qué corresponde? ¿A qué época? ¿Y cuál es su historia? Bueno, este es un galeón, este es el New Baza. Este galeón tuvo una historia un poco interesante. Apenas partió del puerto, naufragó a 100 metros y con toda la corona sueca se hundió. Después de eso lograron rescatarlo y actualmente se encuentra en Estocolmo, ya en un museo permanente. Cuéntame, ¿cuánto tiempo te tardó realizar ese barquito? Bueno, aproximadamente un año. Cuando son las obras así es bastante trabajo, toca trabajar 8 horas diarias durante 10 a 12 meses. Tú has logrado, se podría decir, captar todos los conocimientos de tu anterior maestro, de todo lo que pudiste observar para llegar a la cúspide de tu carrera en este momento. Así es, así es. Mi maestro, mi gestor fue Marcelo Troya. Después de pasar un tiempo aprendiendo con él, me perfeccioné también, entré a escuelas de arte y se perfeccionó esta línea de modelismo naval. Perfecto, Fernando. Más adelante vamos a tener los detalles de este gran artista que es nuestro emprendedor en este día jueves, para que ustedes conozcan más detalles de su obra, de cómo él logró aprender a realizar este modelismo naval y cómo está comercializándolo principalmente a aquellos que aman este tipo de artesanías, fundamentalmente militares de la Armada Nacional. De esta manera nos despedimos momentáneamente. Sofía, tú continúas en estudios con más de Telediario. Nos vemos en pocos minutos con Más Cerca. Muchísimas gracias, César. Así es, bueno, tenemos una microonda donde se muestran dos cosas y dos aspectos importantes. Por una parte, el arte y por otra, el emprendimiento, que van de la mano, como ya lo acabamos de ver. Espérenlo a las 8 de la mañana, Más Cerca, junto a Arturo Barriga y Diana Jacome. Hacemos una pausa, regresamos con las noticias del mundo. ¿Por qué es tan difícil creer? Ates es muy importante para mí. No tienes idea de cuánto. Por favor, Lale. Nunca te preocupaste por él. ¿Qué? ¿Mamá? Mi último deseo. Hoy, 21 horas, por Ecuador TV. Qué importante es tener un seguro de salud, porque nunca sabes cuándo aparecerán las enfermedades. Un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada. Uno que proteja el vehículo que tanto trabajo te costó tener. Y otro que proteja tus bienes contra desastres naturales. Este no es un seguro común, porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores. Ellos creen que somos un negocio de riesgo, pero hay una que sí apuesta por nosotros. En Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores. Seguro Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos. Forma parte de nuestro club de suscriptores de Diario El Telégrafo por $13,90 mensuales. Benefíciate de descuentos especiales en establecimientos aliados a nivel nacional. Club de Suscriptores El Telégrafo, porque estar bien informado tiene más de un beneficio.
En las faldas inmensas del monte. Tu grandeza buscó un pedestal para henchir tu ambición de horizonte y colmar tu ansiedad de ideal. ¡Que viva Quito! Yo soy el Chuyita Quité. Quito, 484 años de fundación. ¡Que viva Quito! Vuelve el programa donde innovadores, científicos y gestores culturales podrán exponer sus proyectos, analizar su viabilidad y convertirlos en soluciones para construir una sociedad de vanguardia. Soy Arturo Barriga y les invito a disfrutar de la nueva temporada de Memoria del Futuro, como siempre aquí, a través de Ecuador TV. Alerta naranja, repito, alerta naranja. Heidi y Nicanor te traen grandes premios. ¿Cuál es la frase de la semana? Encuentra a Nicanor en la novela de Heidi. Copia las palabras y ordénalas en una frase. Y envía tu respuesta a nuestro Facebook. Nicanor. Participa y gana. Heidi, de lunes a viernes 5 p.m. por Ecuador TV. Estamos ya de regreso en Telediario. No olviden que pueden seguirnos también a través de nuestras redes sociales, Telediario S en Facebook y en Twitter. A continuación vamos a revisar un resumen de las noticias internacionales. En Grecia se desarrolla una huelga de 24 horas para exigir al gobierno mejoras salariales y la baja de impuestos. Interrupciones en el transporte público y la paralización de barcos en los puertos son algunas de las medidas tomadas por los trabajadores que buscan una mejoría de los efectos causados por la crisis económica que empezó en 2009 y por la que el Estado griego despidió a trabajadores del sector público, aumentó impuestos y recortó pensiones como parte de su campaña de austeridad. Los gobiernos de Rusia, Turquía e Irán desarrollan reuniones en Astana, Kazajistán, para discutir una salida política que finalice el conflicto sirio. Las delegaciones de los países analizan la creación de una zona desmilitarizada, el retorno a su país de los refugiados sirios, la reconstrucción del país en su etapa posguerra y el intercambio de presos y rehenes entre autoridades sirias y la oposición. El científico chino He Jiankui y su equipo afirman haber creado los primeros bebés modificados genéticamente. Jiankui utilizó la técnica de edición de genes para mutar un gen y hacer a las pequeñas Lulu y Nana resistentes contra el virus causante del SIDA. Las pequeñas nacieron hace varias semanas y se encuentran en perfecto estado de salud, según lo aseguran sus médicos. Coralía Pérez, Telediario. Volvemos a temas nacionales, pues después de su estadía en Manta, el barco Logos Hub, conocido como la librería flotante más grande del mundo, permanecerá en el muelle de Caraguay, al sur de Guayaquil, hasta el 24 de diciembre. Una muy buena noticia. Una experiencia intercultural a bordo del buque que cuenta con una tripulación de 400 voluntarios de más de 60 nacionalidades. Cuando el barco visitó Sudáfrica hace ya unos años, yo estaba en Sudáfrica y tuve la oportunidad de verlo y estar a bordo en ese tiempo. Somos voluntarios, nos recibimos un sueldo, pero trabajamos 40 horas a la semana, así como en el Ecuador. Yo cuando inicié estaba en el departamento de limpieza. Una misión internacional que además de libros trae esperanza. Nos ayuda en escuelas, en hospitales, también apoyamos de diferentes proyectos que ya están haciendo en esta comunidad y enviamos equipos afuera del barco para esto. Una librería acompañada de eventos culturales para disfrutar en familia. Tenemos la presentación del León, la Bruja y el Ropero de Narnia, así que los invito a que sean parte de eso. Las visitas serán de martes a sábado de 10 a 21 horas y domingo de 14 a 22 horas. El 24 de diciembre de 10 a 15 horas. La entrada cuesta $1. Niños y adultos mayores ingresan gratis. Los libros también están a la venta. Educativos, animales, tenemos hobbies, diccionarios, novelas, clásicos de literatura. Entreteniendo la idea de comprar lo suficiente para los niños de nuestra iglesia, para que puedan tener una biblioteca, porque los libros son de excelente calidad. Me encanta la misión de unir personas y no separarlas. Esto trae unidad, eso es maravilloso. Mariuxi Buenaño, Telediario.
¿Qué pasa en el mundo de la tecnología? Pues tras 7 meses de viaje por el espacio, aterrizó con éxito la primera misión de la NASA a Marte desde el 2002. El cohete lleva a bordo una sonda diseñada para estudiar el corazón del planeta rojo. Touchdown confirmed. Este es el momento cuando el equipo de laboratorio de propulsión de la NASA celebra el éxito de la llegada del módulo InSight a Marte. Es emocionante, pero de repente uno tiene que pensar que lo que estamos viendo es historia. Esto ya ocurrió. Es una experiencia única. La primera vez que colocamos un instrumento como este en Marte es un día fabuloso y esto ha sido muy emocionante. Desde su arribo al planeta rojo, envió la segunda imagen en la que se ve el desierto marciano. En los próximos días, el equipo de la misión bajará el brazo robótico para que los técnicos puedan decidir dónde colocar los instrumentos científicos en la nave espacial. Es la primera vez que usamos un brazo robótico para colocar instrumentos en la superficie de Marte. Este es un proceso que nos permitirá colocar el sismómetro. Todo el proceso va a tomar unos 3 meses. Parece un tiempo muy largo, pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque a diferencia de lo que pasa en tierra, aquí todo tiene que salir bien desde la primera vez porque no podemos enviar un técnico a hacer reparaciones. La sonda tendrá la tarea de explorar el profundo interior del planeta rojo gracias a un sismógrafo y otros instrumentos juntados a su estructura. Nos va a ayudar a entender cómo hacer más investigación. InSight puede darnos información sobre si hay agua líquida en Marte, por ejemplo, dónde está y cómo llegar a ella. La expectativa de la Agencia Espacial Estadounidense es que la misión ayude a develar por qué la Tierra y Marte evolucionan de forma tan diferentes como para sostener o impedir la vida. Clever Guamaní, Telediario. Bueno, con esto nosotros cerramos Telediario en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos acompañarles, ingresar a sus hogares. A las 13 horas hay más noticias. Ahora viene Más Cerca junto a Arturo Barriga y Diana Jacome. Se hablarán de 2 temas muy importantes: las trabajadoras remuneradas del hogar, sus derechos. ¿Cuáles son? Pues enseguida se lo contarán Arturo Barriga y Diana Jacome. Conmigo será hasta el día de mañana.